queridos amigos, queridas amigas de la entrevista en Por Amor al Arte. Hoy estamos en una entrevista bastante especial, capítulo 16 ya de nuestro ciclo de entrevistas, en este bonito patio que nos proporciona MPH aquí en el centro de Rengo y con un invitado de lujo. Yo debo reconocerme admirador, no voy a hacer la grosería de Lucho Jara de decir I am your fan y empezar a jugar con el cantinfleo en inglés, pero les quiero presentar con todo el amor del mundo a nuestro querido amigo Mauricio Redoles. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Rengo. Ya segunda vez que te tenemos en este año, Claro, ¿no? claro, segunda vez. Bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá de nuevo. Mauricio, testigo privilegiado y cronista de los últimos 50 años de historia de Chile, particularmente de nuestro Chile, vista desde aquí, vista desde afuera. Sabemos que para ti la dictadura y el inicio de la dictadura fue una cuestión bastante terrible, tuviste bastante conflicto, tortura, detención, exilio. Cuéntanos un poco, porfa, con respecto de esta experiencia de la dictadura que te conduce finalmente y te lleva a Londres. Bueno, yo soy detenido el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, del año 73, 3 meses después del golpe, 2 meses y 29 o 30 días después del golpe, en Valparaíso, cuando yo era estudiante de leyes de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, hoy día Universidad de Valparaíso. Soy conducido a la Academia de Guerra Naval, en donde junto a muchas personas éramos torturados. Distintos tipos de tortura, desde las golpizas hasta la aplicación de corriente y otras delicias del Servicio de Inteligencia Naval. Yo fui más que nada golpeado, muy golpeado. Terminé en el hospital, finalmente. Terminé con un ataque de apendicitis que se transformó en peritonitis en poco tiempo, estando en un campo detenido en la cordillera de la costa, en Coyihuay, un lugar que tenía como nombre Melinca, o también lo llamaban Operativo X. Y ahí estuve como un mes en ese campo de concentración hasta que los dolores de estómago eran finalmente una apendicitis y se transformó en peritonitis producto de la golpiza. Estuve un mes en el Hospital Naval, de ahí salí al cuartel Silva Palma, otro centro de tortura que estaba adosado a la Academia de Guerra Naval. De ahí fui al Lebu, al barco Lebu, estuve una semana en el barco Lebu. O sea, reordenando las detenciones: Academia de Guerra, Silva Palma, campo de concentración, en helicóptero al Hospital Naval, al Silva Palma, nuevamente al campo de concentración, del campo de concentración al Silva Palma, de Silva Palma a la cárcel de Valparaíso. En la cárcel de Valparaíso estuve 14 meses de los 22 meses que estuve preso. Y de ahí al cuartel general de investigaciones de Santiago, desde donde se me expulsa a Inglaterra. Tú eres cabro en esta historia. ¿Qué edad tenías? Todo eso ocurre entre los 20 y los 22 años. 20, 22 años. Claro. Y tú fuiste expulsado por un consejo de guerra. Se hizo un consejo de guerra el 10 de enero del año 75. El 10 de enero del año 75. En que se nos acusó de ser militantes comunistas, cosa que sí éramos y que no negábamos tampoco. Pero esa era la acusación, digamos. Claro, de estar militando en las juventudes comunistas y en estar haciendo actividades antidictadura, como repartir panfletos, llamando a la recuperación de la democracia. Eso fue básicamente. Mauricio, y después, con la expulsión, te vas para Londres. Claro, lo que ocurre, para pormenorizar un poco la entrevista, cómo llego a Londres.
Mira, ocurrió de que a nosotros nos trasladaron de la cárcel al cuartel general de investigaciones diciéndonos que nos íbamos del país. Nosotros no sabíamos dónde nos íbamos. La familia había seguramente ido al ACNUR a decir que nos habían expulsado. Yo no tengo muy claro los recuerdos. Ahora, nosotros pensábamos que nos íbamos a la República Democrática Alemana, la RDA. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, del cual yo era militante, nos había dicho, compañeros, ustedes se tienen que ir a la RDA. Ahí van a aprender alemán y van a estudiar una carrera que nos ayude a reconstruir este país después del fascismo. Ah, ya, compañero, perfecto, hagámoslo. Pero nadie hizo ningún trámite. Nosotros pensamos que alguien iba a hacer ese trámite. Entonces, cuando nos trasladan, nosotros, confiando ciegamente en el Partido Comunista de Chile, decían, ¿y ustedes para dónde se van? A la República Democrática Alemana. Ah, qué bien, los felicito. ¿Saben hablar alemán? No, lo van a aprender. No me cabe duda que lo vamos a aprender. Y así llegamos a investigaciones. Y la Policía Internacional, cuando nos recibe, con orden de expulsión, nos dice, pero aquí ustedes no tienen visa en ningún país. ¿A dónde se van? A la República Democrática Alemana. Entonces ellos llaman a el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien envía un suizo al cuartel general de investigaciones, un tipo joven, 35 años, hablaba perfecto español, y nos dice, para nosotros es una sorpresa que ustedes estén acá, porque ¿cómo llegaron acá? Porque nos vamos a la República Democrática Alemana. ¿Pero qué le dijo eso? Nuestro partido, el Partido Comunista de Chile. No, lo lamento, mira. Alemania, la República Democrática Alemana, no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Pinochet. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que alguien haya ido a hacer un trámite para obtenerle una visa. En segundo lugar, Rumania es el país que quedó como país a cargo de todas las relaciones de los países del bloque socialista, de la muralla de hierro, y es la que lleva los asuntos o negocios de Hungría, Bulgaria, Unión Soviética, Checoslovaquia, República Democrática Alemana. China no, porque China mantuvo siempre relaciones con Pinochet. Mira. China no rompió relaciones con Pinochet. No eran partidarios del gobierno de Allende ellos, en el fondo. Hay una entrevista muy interesante que se le hace a un periodista, Reyes Mata, creo que. No. ¿Cómo se llama este periodista? Que fue embajador del gobierno de Bachelet, creo, en China, embajador en China. Ya. Bueno, a él le toca en una oportunidad acompañar Fernando Reyes Mata, creo. Ya. Le toca acompañar a Clodomiro Almeida a una reunión con los chinos. Ya. En tiempo de Allende, para pedirle un crédito para Chile. Y los chinos lo trataron muy mal a la delegación de Clodomiro con Reyes. Esto él lo relata en una crónica o en una entrevista. Le dijeron, pero ustedes le hicieron caso a los rusos, ustedes llegaron con Allende gracias a toda esta estrategia de la coexistencia pacífica de los rusos, vayan a pedirle ayuda a los rusos. Entonces, sí, le hemos pedido ayuda a los compañeros soviéticos, ya ahí, y nos dan crédito, ya, ¿y con qué tasa de interés? A tal tasa de interés, pero es la misma tasa de interés que Estados Unidos le da, no le están haciendo ni un favor. Es que este experimento socialista democrático era bien raro para los países que estaban en procesos revolucionarios, ¿no? ¿Cómo lo sentías tú viviéndolo, este proceso
que buscaba democráticamente no solamente instalar el marxismo y instalar el socialismo desde una perspectiva más doctrinaria, sino que también todas las variantes que tuvo en términos de la democracia cultural, del surgimiento de la editorial Quimantú, del desarrollo de la lectura a nivel del obrero y del trabajador. Mira, tu primera afirmación, porque tú hiciste como 3 afirmaciones, tu primera afirmación es la que yo creo que puede ayudar a responder las otras. Y es que es además una afirmación, la tuya, que nos lleva al quid del asunto de los 50 años y el debate que se arma. ¿En qué sentido? En el sentido de que la elección de Salvador Allende en un conglomerado de partidos de izquierda, siendo militante del Partido Socialista de Chile, un partido marxista que se declaraba marxista, incluso leninista, creo, como su principal aliado el Partido Comunista de Chile, un partido marxista-leninista, y un partido artífice de esta idea de llegar al poder a través de las elecciones. Nuestra sierra es la elección, dice Víctor Jara en una canción. Uh-huh. La sierra era la Sierra Maestra en Cuba. Uh-huh. Nuestra sierra en Chile era la elección. Y ahí se plantea un problema existencial para el gobierno de Allende y para la historia de Chile y para la historia de los pueblos del mundo. ¿Cuál es la siguiente? ¿Es posible hacer la revolución a través de las elecciones? Ese es el problema. Porque la revolución supone el despojar del poder a los poderosos. Sí. ¿Es posible, la pregunta es entonces, a través de la elección de un papel y un voto, quitarle el poder a los poderosos? La única experiencia de alguien que trató de hacer eso, solamente basándose en la elección y no en fuerzas militares, uh-huh, es la experiencia de Allende. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Y fue una experiencia exitosa que logró sobrevivir 3 años. Hasta que gracias a el imperialismo norteamericano, el capital financiero mundial, las dictaduras sudamericanas que colaboraron, la derecha chilena, el diario El Mercurio, la democracia cristiana, hubo todo un conglomerado para impedir el avance de los cambios. Ahora, haciendo de abogado del diablo, tenían razón. Tenían razón en no saber perder. Porque por ahí algún pelado que se llamó Lenin dijo: nunca los poderosos ceden sus granjerías y su poder sin dar una lucha contra ese despojo de su poder. Siempre hay una lucha. Y eso es lo que demuestra Pinochet y el golpe. La lucha de los poderosos porque estaban perdiendo poder gracias a las elecciones. Entonces la pregunta que viene es: ¿estaba condenado al fracaso el gobierno de Allende? Es una pregunta abierta, no pretendo responderla ni siquiera ensayar una respuesta. Yo estuve preso con un guerrillero maoísta, José Manuel Valle Olivares, fundador de cuánta huevada rara existió en Chile. Así me lo presentó Fernando Sepúlveda, alias El Burro, actualmente exiliado en Mendoza. Un saludo al Burro. Quien era un muchacho de 19 años que yo conocí en el infierno. Es decir, en el cuartel Silva Palma. Dormíamos
en las partes bajas del camarote, yo porque no podía subir al camarote por la herida que tenía. La herida, acá, a este lado. Acá tengo el colon que me duele, pero esa es otra herida. Y al lado dormía el burro, que tenía 19 años, yo tenía 20. Y nos hicimos amigos y hacíamos programas de radio en la noche para todos los presos, éramos como 60 en una celda gigante. Y cuando nos trasladan a la cárcel, él se transforma en mi guía, ¿no? Yo llegué como un pollo a la cárcel y el burro ya había estado en la cárcel, siendo muy joven, a los 18 años había estado en la cárcel. De ahí lo habían llevado al Cerro Horno y de ahí lo trasladaron a la cárcel de nuevo. Y yo decía, burro, ¿y por dónde no hay que caminar? No te vayas a meter a la Galería 2 porque ahí te pueden culiar. Ya, ok. Y un día veo a un tipo de tez morena, con el pelo muy negro, siendo ya una persona de 40 y tantos años, con una nariz aguileña, sin dientes, muy abrigado, haciéndole gestos obscenos. Hoy no van a creer el carabinero que se lo estoy haciendo a ellos. Van pasando los carabineros, ¿eh? Le digo a las cámaras que están para acá. Haciendo el gesto obsceno a un compañero de apellido Hernández Gentina, alias el Gentinita. Y yo, ¿por qué estaba enojado con Gentina? Nunca supe, pero sí me llamó la atención este tipo desaforado que le hacían. Y yo le digo al burro, ¿y quién es él? Me dice, Pepe Valle, huevón de cuánta huevada rara haya existido en Chile. Eventualmente pedí que me lo presentara, nos hicimos muy amigos, lo invité a vivir en mi celda, nos hicimos más amigos en la celda, tenía millones de historias y había fundado la Acción Revolucionaria Marxista Antiimperialista, ARMA. Ok. Y así, una serie de grupos. Y todos con acrónimo bonito, digamos. ARMA, Acción Revolucionaria Marxista Antiimperialista. Pepe Valle había tratado de convencer a Miguel Enríquez de formar una guerrilla en el norte chico, basándose en la experiencia de la guerrilla en el Sahara. Le enseñó a comer culebra y sapo a los campesinos de Peñablanca. Bueno, tenía millones de historias Pepe Valle, y en las conversaciones políticas que teníamos, porque ideológicamente éramos opuestos, él era maoísta y yo era prosoviético, yo era comunista. Él siempre decía, ¿a quién trataban de engañar? Y esa es una pregunta, ¿a quién tratábamos de engañar? Porque la derecha sabía de que nosotros queríamos el poder, pero a través de las elecciones, sin un aparato armado, sin una división de las Fuerzas Armadas. Entonces, el problema era de que eso estaba planteado a futuro. No se lo planteaba Allende en 6 años, quitarle todo el poder a la derecha. Se pretendía democratizar el país. Se pretendía lograr otra distribución del ingreso, nacionalizar el cobre, profundizar la reforma agraria, tener una revolución en la educación, en la salud, en la cultura. Y fueron pasos que se fueron dando. Yo te puedo dar 2 testimonios de gente de mi edad y que coinciden conmigo. Uno es Alfredo Castro, el actor, a quien no tengo el gusto de conocer. Jorge Montealegre, poeta, a quien tengo el gusto de conocer. Y yo mismo, que en alguna ocasión se nos ha preguntado cómo vieron ustedes la unidad popular entre los 17 y los 20 años más o menos. Y decimos, fue una etapa feliz en nuestras vidas y feliz en el país. Porque todas estas imágenes en blanco y negro, en que se muestran los desórdenes de Patria y Libertad, más los movimientos de ultraizquierda
que salían a enfrentar a los fachos, a Patria y Libertad. Es parte de lo que ocurría, sí, eso no es una invención. Pero no era todo. Pero no era todo para nada. Y yo creo que en la batalla de Chile se puede ver también en la entrevista a la gente en la calle. En primer lugar se ve un pueblo más culto que el de hoy día. Un pueblo que se expresa mejor. La gente en la calle, el trabajador, el obrero, el chofer de micro, la dueña de casa que va a comprar y la paran en la calle y la entrevistan. Y la señora se expresa con una fluidez que hoy día no existe en Chile. No tenemos, no tengo yo. Mauricio, ¿y qué te pasa cuando casi 50 años después de ese movimiento social, político, después de ese intento de acceder, no hablemos de un gobierno socialista, sino que hablemos de una transformación social y una redistribución del poder, cuando casi 50 años después existe un movimiento social que desencadena un estallido social en Chile, que por ABC motivos y acuerdos políticos finalmente desencadenan una propuesta de generar una nueva constitución, donde por la vía democrática a esa nueva constitución accede mayoritariamente un segmento de la población apolítico en su inicio, o político de fuera del sistema político más bien, donde la lista del pueblo predomina, genera una constitución y genera una propuesta de constitución que de una u otra manera respondía a todas estas preguntas que nos hacíamos en Chile desde el 68 para adelante, y que finalmente desde la misma perspectiva democrática es derrotada en las urnas. ¿Cómo te llega eso anímicamente respecto de tu observación de Chile? Bueno, yo creo que hay un poder que siempre se mantiene en las sombras, aparece como un no poder y en definitiva es capaz de hacer cualquier cosa. Me refiero a los medios de comunicación de masas, a las redes sociales, a la utilización de las fake news, a la capacidad política, ideológica que tiene la derecha para utilizarlas de una manera adecuada, de una manera eficaz. Porque yo tengo el prurito de recoger papeles en las calles. ¿Ya? Y papeles y otros materiales con inscripciones encontrados en las calles. Tengo una colección. Y cuando yo estuve recogiendo panfletos en las calles, los panfletos de la gente que quería votar, que era llamada a votar a prueba, eran consignas, en estos panfletos eran consignas muy bien intencionadas, muy generales, demasiado generales y lejanas al sentido común de la gente. Nacionalicemos, ¿qué cosa? El litio. ¿Qué es esa weá? Queremos un Estado plurinacional. Queremos un Estado plurinacional. ¿Ya? No al saqueo del agua. Oye, pero si yo abro la llave en mi casa y hay agua, nadie me ha saqueado el agua. No daban con la gente, no daban con la gente. Y la derecha, ¿qué decía? No más asaltos. Ah, sí, a mí me asaltaron a mi tía. No, yo voto por esto. Yo voto por esto. Entonces, la astucia de la derecha, las fake news, toda la cantidad de fake news que hubo,
Y la fake news, que tiene este nombre en inglés y que es reciente en nuestro vocabulario, han existido siempre. O sea, la Segunda y el Mercurio nos dieron una clase magistral durante la dictadura. E incluso antes, había, en tiempo de la Unidad Popular, ¿Mm? una foto que fue publicada en el Mercurio, tengo entendido, por primera vez y después se reprodujo en otros diarios, de un joven con un casco de obrero, de la construcción, que era los cascos que usaba la gente de izquierda, ¿no? Ujú. Los obreros, los cordones industriales, todos salían con cascos como de minero, ¿no? A desfilar. Con un linchaco, creo, o con una luma, estaba pegándole a un paco que se cayó al suelo. ¿Ya? Perdón, a un carabinero. Mm. A un carabinero. Y esto circuló profusamente. No queremos esto, detengamos al gobierno de Allende. No queremos esto, detengamos al gobierno de Allende. Y el joven, alguien encontró el original de la foto, y el joven, ¿qué tenía en el casco? El signo de la falange demócrata cristiana. Era un demócrata cristiano pegándole a un carabinero. Ya, ok. Y se lo habían borrado en la Lo habían foto. borrado, lo intervinieron. Lo intervinieron, lo borraron y quedaba como un mirista, un comunista o lo que fuera, golpeando a un paco. Las fake news han existido siempre. Bueno, la utilización de las fake news y el saber dar con las necesidades de la gente. Yo digo una cosa, so pena de aparecer como alguien incorrecto, pero siendo muy respetuoso de la diversidad sexual, del sentimiento de lesbianas, homosexuales, gays, transgéneros, porque se les reconozca a tener el derecho a elegir su sexualidad, estando muy consciente de eso, no estoy contra eso, pero aparece hoy día como una de las principales reivindicaciones del país. Mm. Y yo creo que es una reivindicación importante, insisto. Mm. Pero hay una reivindicación que está por sobre todas esas reivindicaciones. Y es la reivindicación de los trabajadores. Y que afecta a homosexuales, gays, lesbianas, mujeres, hombres, mapuches, no mapuches, aymaras, no aymaras. Entonces, como que el elemento de la opción sexual, el movimiento feminista, antipatriarcal, con el que estoy muy de acuerdo, no estoy hablando contra ello en ningún caso, el movimiento por el Gualmapu y por los derechos de los mapuches en contra de las forestales, estoy muy de acuerdo, pero todos estos aparecen como los principales elementos en una lucha en donde todos estos elementos pertenecen a la clase trabajadora. Mm. Y la clase trabajadora está afectada por la distribución del ingreso, por los bancos, por las tarjetas de créditos, por el consumismo, por la salud, por la educación, por el acceso a la cultura, por el acceso a la información. Mauricio, yo concuerdo completamente contigo en el análisis de que la causa son los trabajadores y sus necesidades y sus reivindicaciones, y que estas reivindicaciones individuales, sectoriales, obedecen también a una sensación que se instala en Chile con la transición o previo, se consolida en Chile post-transición, que este individualismo, weón, que lleva a que las personas traten de agruparse conforme a identidades cada día más chiquititas y que le permitan generar otredades y diferenciarse de sus pares
de manera cada vez mayor. Yo personalmente lo siento como un fenómeno propio de la transición. ¿Qué opinas tú de eso y qué opinas tú de lo que fue nuestro fenómeno de transición? Bueno, insistiendo en la necesidad de reconocer esas reivindicaciones como legítimas y absolutamente reales, Sí, sí. cuando yo hablo de la clase trabajadora, también estoy hablando de esas identidades. Esas identidades no son antagónicas, no son exógenas a la clase trabajadora. Uh-huh. Creo que ahí hay un elemento muy importante. Las reivindicaciones de una feminista burguesa no tienen nada que ver con las reivindicaciones de una feminista de la clase obrera. Evidentemente que no tienen que ver porque hay un elemento de clase. He visto grafitis de feministas de la clase obrera que lo expresan de ese modo. El otro día en el barrio Bío Bío ahí vi unos grafitis que hablaban de eso, ¿no? Entonces, ahora, de alguna manera también, en la medida en que la clase trabajadora no está empoderada de la conducción de estos cambios, la conducción en la medida que ellos abarcan un todo, no es que los trabajadores sean distintos a los gays y los gays sean distintos a... No, sí, es lo mismo. Entonces, no hay cambios profundos en la sociedad. ¿Por qué? Porque los cambios en la sociedad, sin ser reduccionistas en ningún sentido, pasan siempre por lo económico. Pasan siempre por lo económico. En el fondo, la moral, la ética, la ideología, la religión, todo está ligado a lo económico, a las condiciones económicas en que vive una sociedad. Entonces, muy importante, creo yo, que se recupere ese rol de la clase trabajadora, que además nos lleva a otro problema, y es de que puedan los trabajadores, de una forma u otra, integrarse más allá o más acá de los partidos políticos. Claro. Porque si no viene la típica pelea entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que son los partidos que tienen algún tipo de influencia en la clase trabajadora. Pero también hay gente de derecha que es de la clase trabajadora, de la UDI, de Renovación Nacional, qué sé yo, incluso republicanos pueden haber. Estas derechas populares. Claro. Entonces, que la derecha, o sea, que la clase trabajadora logre una independencia también de los partidos. O sea, está bien, los partidos ahí, pero que la clase trabajadora pueda de una forma u otra dirimir en forma independiente de estos tutores por sus intereses en centrales sindicales fuertes orgánicamente. Es una tarea titánica, obviamente, porque están los partidos metidos siempre ahí, de una manera u otra, dirimiendo quién va a ser el próximo presidente, y ese presidente va a seguir. Uno de los casos más tristes fue el caso de este dirigente Gajardo, del Partido Comunista, ¿Ya? en los trabajadores, en el colegio de profesores, en que no daba pie con lo que estaban pidiendo los profesores, por seguir los dictados del gobierno de la Bachelet, porque el Partido Comunista estaba en el gobierno de la Bachelet. Mucha obediencia partidaria, digamos. Pero claro. Y yo creo, siendo un gran admirador de mucho de la historia del Partido Comunista, yo creo que el Partido Comunista ha jugado un papel anticlase trabajadora en los últimos años. O sea,
el ministro Cataldo, ministro de Educación, contra los trabajadores de la educación. Si eso es, en el fondo fue eso. Es eso lo que está pasando ahora. Lo lamento. No por Cataldo, lo lamento por los profesores, que son víctimas Y pasa ahí un de esta poco, situación. ¿no te pasa ahí un poco que la vocación real de la reivindicación social, de la conciencia de clase, se ubica mejor desde las oposiciones que desde los gobiernos? Claro, pero eso a lo mejor también habría ocurrido en tiempo de Allende y no fue así. Ya. Yo creo que el gobierno de Allende da respuesta a muchas de esas preguntas. Porque hay oposición, o sea, hay gobierno y gobierno. El gobierno de Allende fue un gobierno en que la clase trabajadora estaba en el poder. El gobierno de Michelle Bachelet no fue lo mismo, ni el gobierno de Boris tampoco. No están los Eran trabajadores. las élites burguesas, pero de izquierda. Claro, de alguna forma eso, claro. Mauricio, ¿y el rol de la música, de la poesía y del rock particularmente en desarrollar o apoyar esta conciencia de clase, esta conciencia trabajadora, esta conciencia de grupalidad? ¿Cómo viene ese rol? ¿Cómo viene esa necesidad respecto de los jóvenes que hoy día están haciendo rock, de los jóvenes que hoy día están haciendo poesía, de los jóvenes que están haciendo música? ¿Cuál es la tarea que tienen? Mira, yo creo que culturalmente hay un gran sector de la juventud que es una colonia, están colonizados por Estados Unidos. Ya. No tengo nada contra el rock, todo lo contrario, amo el rock. No tengo nada contra el rap, ni contra el trap, ni contra el hip hop, ni contra la música urbana. Pero veo a muchos de esos jóvenes que se visten como neoyorquinos. Veo a muchos de esos jóvenes que cantan y tratan de copiar el concepto de barrio que manejan ellos, el mismo concepto de barrio de los chicanos de Los Ángeles, no de los chilenos de Rengo o de Santiago o de Punta Arenas. El estilo musical que eligen está bien, pero pocas veces veo que haya una relación directa entre mucho trabajo cultural juvenil con los conflictos sociales nuestros. Hay toda una impostura con respecto al sexo, al éxito, a las joyas, al blin blin, a las drogas, a las armas, pero no hablan de los trabajadores, no hablan de la gente que se levanta a las 6 de la mañana para tomar una micro y ir a la fábrica. No los veo preocupados de eso. En general, hay grupos que sí lo hacen, como la Legua York. Hay grupos que sí lo hacen, como los Panteras Negras. Pero no es el canon en ningún caso. Veo que gran parte de la música juvenil hoy día es una colonia norteamericana. Hemos sido colonizados como país por los norteamericanos en muchos aspectos. Ahora, toda colonización es seducción. Y no podemos negar que es una música que seduce. Pero yo veo el trabajo de Elegante, el cantante y compositor de música urbana argentino. Nosotros también tenemos códigos. Oye, por favor, eso es del pueblo. ¿Por qué? Porque Elegante fue obrero antes de ser cantante. Lo vi en una entrevista que le hizo Julio César Rodríguez y se entiende muy bien que él tenga las canciones que tiene porque él fue un trabajador de una fábrica que recuperaba plásticos y allí adquirió una gran conciencia de clase o ya la tenía porque pertenecía a una población equivalente a los Bajos de Mena en Buenos Aires, o sea, una población que se armó con sectores marginales de varias poblaciones y los pusieron todos juntos.
y ahí se encontraron, y ahí estaba Elegante, y de ahí salió Elegante. Un cabro de la clase obrera argentina, y su producción musical expresa eso. Eso me gustaría ver más en Chile a mí. No es un problema de estilos, es un problema de contenidos. Hacia ello habría que apuntar. Pero eso es tarea también de los jóvenes trabajadores, que formen grupos de música en que hablen de sus problemas, de lo explotador y pulpo que es el jefe. Es ya una tarea de ellos. Aquí hay varios que están empezando a mirar con cara de que el pulpo y el explotador el jefe, pues. Yo tengo a todos los músicos trabajando en la plaza y estoy tomando un té aquí, también soy un explotador. Mauricio, la estrella de la esperanza sigue siendo nuestra. ¿Tenemos patria aún? Sí, sí. Porque además, yo diría que la gran mayoría de las expresiones populares de resistencia a un sistema neoliberal no son visibilizadas, aparecen silenciadas, no se ven. Ha sido siempre una constante de que los medios de comunicación, más que informar, esculpen un cerebro que les interesa a ellos esculpir en televidentes, auditores, seguidores de redes sociales, etcétera. Ellos te crean una opinión, y si la opinión que ellos están creando tiene alguna oposición, esa oposición es rápidamente silenciada. Hay que ver cuánto tiempo le destinan los canales de televisión a los trabajadores de la salud hoy día en el conflicto de la salud. Y cómo lo abordan también. Cómo los abordan, cómo los presentan, lo mismo con los profesores, lo mismo con los obreros de alguna fábrica en huelga. Hubo un momento que había una cantidad de conflictos laborales en Chile enorme hace unos años atrás, y en la televisión no había nada, en la televisión abierta no había nada, y uno se enteraba porque iba pasando por la calle y veía que estaban en huelga. Ocurrió muchas veces que iba pasando yo por afuera de una fábrica, y estaban los trabajadores pidiendo moneda, y ellos jamás aparecen en Canal 3, en el Canal 9, en el 7 o en el canal que sea, hablando de sus problemas, siendo entrevistados. No le interesa el poder, no le interesa el capital financiero, no le importan los patrones, no le importan los empresarios, y ellos dominan los medios de comunicación. Entonces, sí, hay una estrella de la esperanza que sigue siendo nuestra, pero está silenciada, está enterrada, soterrada, no brilla con la luz que debiera brillar, porque no le interesa a los dueños del país. Y en tu opinión, Mauricio, para poder levantar esa estrella, para poder develar todo este movimiento, hoy día, en el Chile de hoy, en el Chile de 2023, en este Chile de los 50 años, ¿cómo es que hacemos la revolución? ¿Es la revolución el camino? No, de todas maneras la revolución es el camino. Ahora, ¿qué es la revolución? Tal vez habría que preguntarse. Y la revolución es el cambio de estructuras sociales, políticas, de injusticia. Siempre frente a la revolución hay una contrarrevolución. Frente a la revolución de la nueva Constitución que fue rechazada, hubo una contrarrevolución. ¿Cuál es la contrarrevolución? La del Partido Republicano, que quiere hacer una constitución más regresiva que la de Pinochet. Una constitución moralista. Una constitución que va, pero vuelta atrás, vuelta atrás, vuelta atrás. Ahora,
la derecha chilena es una derecha sanguinaria, por excelencia. Es la derecha de las grandes matanzas de obreros de fines del siglo XIX, la matanza de etnias completas en la Patagonia, la derecha de los Brown, de los Menéndez en Punta Arenas, la derecha que apoya a Mr. North en las salitreras, en el conflicto del salitre, la derecha que está atrás de la matanza Santa María de Iquique, la derecha que está hoy día en la macro zona sur, en el Gualmapu, con la Armada metida ahí, la Armada de Chile metida ahí como un aparato de inteligencia, como un aparato de represión que va más allá que el ejército, que Carabineros y que la PDI. Y esa derecha tiene gente un poco más inteligente que ve que por ahí no van a sobrevivir. Por el exceso de fascismo no van a sobrevivir. Entonces que dicen, oye, paren un poco el escándalo, a ver, vámonos más despacito, cabros, porque si no las vamos a perder todas, va a quedar la escoba. Y esa derecha es una apuesta más democrática y esperanzadora que la otra, obviamente. Ahora, pero sigue siendo la derecha. Ahora, lamentablemente, no hay un camino claro de cambios en Chile, porque los políticos, los partidos políticos de izquierda desaparecieron. El solo hecho de que haya un grupo de partidos políticos que se llame la derecha, ¿cómo se llama? La izquierda democrática, es ya una autodenuncia de que no son de izquierda. Porque si dicen yo soy la izquierda democrática, entonces hay una izquierda no democrática. Claro. ¿Y cuál es la izquierda no democrática? El Partido Comunista. Oye, pero si el Partido Comunista es el partido más democrático de Chile. En términos de respetar la democracia burguesa, el Partido Comunista ha sido mucho más democrático que el Partido Socialista. ¿O no? Pelado Elizalde. El Partido Comunista ha sido mucho más democrático, no estaba muerto nunca en un golpe de Estado. Y el Partido Socialista sí. Veamos la historia de Chile del siglo XX. El Partido Socialista de Chile no apoyó a Salvador Allende en su primera intentona presidencial en el año 52, lo apoyó el Partido Comunista de Chile. Oye, entonces, y el Partido Comunista, ¿qué ha hecho? Nada mejor que creerse Partido Socialista y empezar a disfrazarse de izquierda democrática. Como que fuera la gran cosa. Como si fuera la gran cosa. Parece que la vieron. Parece que el compañero X la vio, y dijo, no, voy a institucionalizar el partido. Ya, portémonos bien, cabros. Yo me echo la culpa de todo. Yo fui el jefe del atentado, ya, portémonos bien. Compañeros, ese no es el camino, creo yo. Mauricio, cobra nueva relevancia entonces el llamado que hacía Clotario, el 52, a la unidad de la clase trabajadora al margen de las banderas de los partidos. Bueno, en primer lugar son épocas distintas. Ya. Yo creo que yo no soy muy Clotario blestista. Ya. Pero obviamente que algo de razón había en él, o bastante de razón había en él, pero no era el camino en ese momento. Hoy día, cuando ya no quedan partidos de izquierda que estén dispuestos a apostar en contra de el neoliberalismo, pero a concho, o sea, no compartiendo gobiernos que están dispuestos a seguir postulando una acción dentro de los márgenes del neoliberalismo, la verdad es que va quedando la clase trabajadora, las mujeres, los estudiantes, los mapuches, sin representación política. Está cada vez más lejano eso. ¿Qué hacer? ¿Qué? Hermano con hermano preguntaba. ¿Es justo lo pedido y es tan poco? ¿Tendremos que perder las esperanzas? No, las esperanzas no se pierden. Redolés, diputado. Mauricio, te queremos dar las gracias, es una entrevista maravillosa. Es un deleite estar con un artista de este fuste, con un músico, con un creador, con un poeta, y no hablar de poesía, de música ni de rock. Para hablar de poesía está mi taller de poesía en octubre.
Eso es en mauricioredolesproducciones@gmail.com. Por favor, ahí me hacen un... Mira, aquí tenemos un mago del GC. Está poniendo, en este minuto está ahí poniendo toda la información. mauricioredolesproducciones@gmail.com. Ahí pregunten por los talleres. Voy a empezar un taller de poesía ahora, en octubre, y lo retomaré después en noviembre, diciembre, enero, febrero, etcétera. Así que a inscribirse, compañeras, compañeros, y lo voy a hacer también por vía Zoom. Mira. Lo vamos a hacer a distancia. Experiencia que hice durante la pandemia y que fue muy exitosa. Hubo integrantes de Alemania, hubo integrantes de Canadá, de Australia, de Mira. Inglaterra, de Francia, de Suecia y de Rengo también, ¿por qué no? Rancagua, etcétera. Así que Mauricio Rodolés Producciones @gmail.com, talleres de poesía. Mauricio, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a preparar para este concierto maravilloso que nos va a brindar en la plaza. Y a todos ustedes, queridos amigos, queremos darles las gracias por habernos acompañado esta tarde de jueves en nuestra entrevista en Por Amor al Arte. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 17 horas. Muchas gracias.